Aquí inicia Nocturnal 229. Muy buenas noches. En este instante inicia el mejor programa de todos los miércoles. Nocturnal 229. Entrevistas, comentarios y todo el acontecer nacional en un solo programa. Por 849 Alcarrizos Estudio. Muy buenas noches. Estamos en el aire como cada miércoles a esta hora por 849 Alcarrizos Estudio. Nocturnal 229. Nocturnal 229. Gonzalo, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, Cercana ya el torneo electoral del 6 de octubre. Pero muy próximo, ya está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos son? ¿Qué 25, cosa, 26 días. Qué cosa. Nos falta para esto. Tú y yo que compartimos programa, vamos a compartir el voto también. Tú vas a votar por una amiga y yo que soy tu compañero de estudio, no vas a poder votar por mí. Qué cosa. Oye. Pero yo te lo perdono. Tú eres mi hermano, tú sabes que cuando sean las oficiales. Que de todo corazón. Cuando sean las oficiales, entonces vota por mí. Tú estás apostando a que ella no pase. La mía. No, al contrario. Si tú me dices, porque tú estás apostando a que la mía no pase. No, yo quiero pasar. Y yo quiero que la mía con pase. La ayuda yo quiero que tú pases, pero también quiero que con la mía ayuda pase. de todos ustedes y de mis amigos, yo quisiera pasar para hacer un trabajo excepcional en el municipio de Los Alcarrizos. Quiero que esta población me dé la oportunidad de llegar al ayuntamiento de Los Alcarrizos y hacerlo bien. Hacerlo bien por el bien de todos nosotros. Esta es mi comunidad. Aquí crecí. Aquí no di mis primeros pasos porque vine de 9 años, pero es lo que quiero y es lo que me gusta. Yo soy de los alcarricenses que cuando dobla debajo del elevado ya sintió que llegó a su casa. Porque que conozco desde los primeros que están ahí en la agencia hípica hasta el último que vive en la Duarte frente al hospital de los americanos. Me siento en casa cuando llego a Los Alcarrizos. Señor. Bueno, yo, como tú dices, yo me siento en Los Alcarrizos, aún estando un poquito más lejos, desde que llego a un supermercado que hay en el kilómetro 13, que no me voy a reservar el nombre porque no quiero que el señor director me cobre la cuña. Entonces me voy a reservar el nombre de ese supermercado, pero tan pronto llego ahí al kilómetro 13, me siento ya en casa. Soy alcarricense y con orgullo, igual que tú, no llegué, no nací en Los Alcarrizos, pero llegué a muy temprana edad, con apenas 7 años llegué a Los Alcarrizos y tengo toda una vida en este sector compartiendo con muchísimas personas buenas y agradables que día a día se esfuerzan para que las cosas en Los Alcarrizos marchen mejor. Me siento orgulloso de ser alcarricense. Gonzalo, se dice que nos casaron con la mentira, nos acostumbramos a ella y cuando conocemos la verdad sentimos que el mundo se nos viene encima. Eso es así. Eso indica que cuando se ha acostumbrado la gente a que tiene un conocimiento, sea verdad o sea mentira, es difícil hacerle cambiar de opinión. Nos criaron con la mentira. Cuando conocemos la verdad, ya acostumbrado a esa mentira, entonces sentimos que el mundo se nos viene encima. Hoy, nosotros tenemos un plato fuerte que tiene que ver con el profesorado Osvaldo, de la República Dominicana. Osvaldo, antes que demos introducción a nuestro tema principal, yo quiero recordar que hoy es 9/11 y que hace ya unos 18 años, un día como hoy, 11 de septiembre, el mundo sufrió el impacto de un atentado en las llamadas Twin Towers en los Estados Unidos de Norteamérica, las Torres Gemelas. Qué bueno que tú pones ese ejemplo y qué bueno que yo hice la introducción como la hice, puesto que todos recuerdan el 11 de septiembre
de la Torre Gemela, pero nadie recuerda el 11 de septiembre del 73, Sí. con la muerte de la democracia en Chile, que trajo como consecuencia mucho más muertos que las Torres Gemelas. Sí, claro, porque fue la instauración inmediata de una dictadura. Pero ahí vamos. Es cierto que fue doloroso, así lo es. Son temas que todavía se están discutiendo. Paz a esos restos de ambas partes. Paz a todas las víctimas de ambas partes. Lo correcto es que en el mundo haya paz, que no haya guerra, que no se den las Torres Gemelas y que Guantánamo no exista. Amén. Amén. Te decía, Gonzalo, que hoy tenemos nosotros un plato fuerte. Siempre hemos escuchado por ahí que los profesores que van a un concurso, que se quemaron, que esos profesores no están preparados para dar clase, no llenaron las cualidades, no calificaron, no están debidamente educados para educar. Se oye un sinnúmero de cosas. Hoy nosotros hemos traído al profesor Romero, Charlie de Jesús Romero, presidente de ASOMACA, Asociación de Maestros Contratados. Charlis, buenas noches. Muy buenas noches, Moreta, muy buenas noches, Mejía, y muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Nocturnal 229. Gracias. Gracias por concedernos este espacio para nosotros poder explicar de manera detallada y sacar a luz todas las irregularidades que se han venido dando con los maestros en general, pero en especial los contratados. Yo te voy a ser sincero, aquí tú estás con un colega, el profesor Mejía, Gonzalo Mejía. Yo pudiera ser didacta, mas no soy profesor. Y yo sé que ustedes se van a sentir en su agua, pero a mí me urgen hacer algunas preguntas. A mí me gustaría iniciar preguntándote, ¿quién es Charlis Romero? Perfectamente. Charlis Romero es licenciado en Educación, mención Biología y Química, graduado de la Universidad del Caribe. Cuenta con diplomados en el área de planificación, en el área de gestión, diferentes áreas. O sea, contigo podemos hablar sobre enlaces iónicos. Podemos hablar de todo eso y otros temas claro, mucho más profundos, inclusive, que pocas veces se tocan. Aparte de eso, somos obispos, somos sacerdotes de la Iglesia de los Mormones. Pero aparte de eso, tenemos otros conocimientos en el área de informática, en el área de contabilidad, y tenemos ya 4 semestres de estudio de economía en la Universidad de la UAS. O sea, un maestro de competencia completa. Un maestro, y Sin- sobre todo me gustó. Tiene una gran cantidad de competencias. Sin contar en la experiencia ya en el aula, estamos hablando de más de 8 años. Y ese personaje lo tenemos nosotros los alcarrizos. Ese es uno de los tantos maestros que hay en el sistema. Yo solamente soy uno, hay otros que tienen mayor capacidad que yo. Y eres alcarricense. Alcarricense 100%. ¿Naciste aquí en dónde? Nací en Jaina, pero vine desde muy temprano ya con la leche en los labios, Ok. Como se dice popularmente. popularmente. Sí. Sí. Charlie, realmente a mí me gustaría hacer mención de algo que tú acabas de decir. Tú eres ministro de la Iglesia de los Mormones. De los mormones. Eso es como una especie de fe pública porque entendemos que con ese nivel de religiosidad tú no vienes a hablar mentira. Exactamente. Más que eso, cada cosa que nosotros vamos a hablar aquí, se ha llegado a un punto que antes de llegar a ese punto nosotros buscamos la solución, planteamos propuestas. Por ejemplo, ASOMACA, cuando se conformó, buscó la... Primero díganos qué es ASOMACA. ASOMACA es la Asociación de Maestros Contratados. Estamos a nivel nacional. ¿Qué es un maestro contratado? Un maestro contratado es aquel maestro que el ministerio, bajo una ley especial y una situación especial que le permite la ley 6697, hacer contratas. Si por alguna razón no tiene los maestros de carrera establecidos. Normalmente lo contrata por 6 meses. Si en esos 6 meses no se ha dado el concurso, debe terminar el contrato. Pero si no pudo en esos 6 meses el ministerio hacer el concurso, le concede la ley 6 meses más, en total 1 año.
Al concluido esos 12 meses o el año escolar, que sería de 8 o 10 meses, entonces se debe hacer una evaluación de ese maestro e ingresar al sistema, no con la rigurosidad que tiene que ver con un concurso, sino con una evaluación que la misma ley establece que se debe evaluar. ¿Cómo qué? Dominio, competencia del currículo, asistencia al centro, una serie de cosas. Charlie, yo he notado, ahora que tú mencionas eso, de que los maestros, después que el Estado lo contrata 6 meses y luego 6 meses más, proceden ya a integrarlo de manera formal al sistema. Pero contrario a todo eso que usted dice, lo que yo he visto en los últimos 5 años, que los maestros que son nombrados por contrato en el Estado, luego no pasan los concursos. Perfectamente, mire, lo que viene dándose con la situación de los concursos, viene dándose por violaciones a las leyes, para ser más específico. Por ejemplo, en este concurso que se dio, se violaron más de 6 leyes que tienen que ver con lo que es evaluación, que eso es lo que ha generado el conflicto actual. Charlie, ¿y la violación de esa ley trae como consecuencia que el maestro repruebe el examen? Sí, porque mire qué es lo que pasa. Un ejemplo, uno de los parámetros que se dictó en la ordenanza que se llama al concurso era que se iban a evaluar algunas competencias, como cuáles, lo que era compromiso, iniciativa, tolerancia, 9 elementos. Sin embargo, se evaluaron 6 y ninguno de esos elementos que se había dicho en la ordenanza fueron los que se evaluaron. O sea, los examinaron a ustedes de cosas que no se había acordado que se iban a examinar. Exactamente. Independientemente de eso, que por un ejemplo Mejía y usted Moreta, yo le digo, yo le voy a dar una evaluación a ustedes, pero deben tener una corbata, sombrero, una formalidad. Y cuando vienen aquí, entonces yo digo, no, yo lo voy a evaluar por una camisa morada. Pero que la propia ley, como usted decía, exige que al estudiante se le diga de qué se va a examinar. Usted no puede hacer una evaluación al estudiante sin que el estudiante sepa de qué se va a evaluar. Sin embargo, el ministerio está haciendo lo contrario con los maestros. No les dice de qué lo va a evaluar. Exactamente. Pues, pero está grave la cosa. Pero aparte de eso, por ejemplo, el Estatuto Docente y la Ley de Educación, en su artículo 30, dice qué es lo que hay que evaluar. O sea, si la ley me dice a mí que hay que evaluar lo siguiente, acechen. En esta partecita, el artículo 30, los párrafos A hasta el D, dice dedicación, mantenimiento, conducta, cumplimiento a la ley de educación y el ejercicio docente. No hay que buscar más nada. Pero aparte de eso, hay una ley que es la 524, la 523, 527 y la 251-15, que dice qué elementos deben evaluarse. Por ejemplo, esa ley pone 6 parámetros que se deben evaluar en forma de orden. Y son muy específicos porque en cada ley se repite con una puntuación ponderada. Por ejemplo, mi formación debe tener una puntuación de 15 a 20 puntos. O sea que cuando a ti te evaluaron sobre química, dijiste que era profesor de química o graduado en química. Exacto. Entonces posiblemente a ti te evaluaron de qué, de ciencias sociales. No. Realmente en la evaluación que se dio fue una evaluación que tiene que ver con elementos administrativos. Sí, pues, administración escolar. Administrativo. Y aparte de eso, lo que tiene que ver gestión de conflictos. Tan sencillo como que si yo fuera un supervisor de una empresa, la ley no manda eso. Dice que se debe evaluar en base a tu área de conocimiento y tu área laboral. Punto. Y el ministerio objeto de trabajo. Objeto de trabajo. Y te debe dar una puntuación. Por ejemplo, en la convocatoria que el ministerio hizo, en ese parámetro de conocimientos, puso una puntuación para nosotros de 90 puntos. Donde la ley, esa ley que he citado, dice que debe ser 30 puntos. Para que yo me entendamos. imaginé que fue, por ejemplo, que al profesor que fueron a examinar sobre gramática, lo pusieron a conjugar el verbo haber y no le puso H. Nada de eso. Más divorciado de ahí no pudo haber sido. Esa era la idea. Esa es la idea que yo entiendo que yo tenía y que tenemos muchos. Maestros que tienen una y hasta 2 maestrías reprobando. Yo pensé que era que un profesor había dicho, yo soy profesor de ciencias sociales, y le preguntaron quién es el padre de la patria y dijo que Cristóbal Colón. No, Juan Pablo y Duarte. Para que puedan entender un ejemplo, el ministerio
violó esto. ¿Qué es esto? Es ¿Qué el tenemos aquí? escalafón o puntuación que debió evaluarse. Por ejemplo, mi preparación debió tener una calificación de 15 a 20 puntos. Mis años de experiencia, una calificación hasta 20 puntos. A nosotros no se nos dio, sin embargo, a los directores sí se le dio. Para O sea, que entonces no hubo una igualdad. no hubo igualdad y además que hubo No, una... tal vez hubo igualdad, lo que no hubo fue equidad. No, Es posible. no, Sí, no, sí, no hubo igualdad equidad. porque realmente los parámetros que se Equidad. tomaron ni siquiera fueron así. Porque tú me dices Ok. ¿Cuáles de esos parámetros que estamos en pantalla fueron los que se violaron? todos, Todos. todos. Wow. ¿Por qué? Porque estoy hablando, los dos primeros renglones tienen una puntuación que suman 35, el ministerio no lo calificó. Pero la ley establece que en ese tipo de concurso, cuando hay elementos que se violan, el concurso debe ser anulado. Perfecto. ¿Conoce usted esa ley? Sí, la ley 524, en su artículo 40, párrafo A y B, establece dos factores para la anulación de un concurso. ¿Cuáles son? Que yo identifique como participante de que ha habido violación, que hay muchísimas que vamos a mostrar en un segundo, o que un miembro del comité participante evaluador identifique algún fraude, alguna anormalidad y también solicite la anulación. En este concurso se dieron las dos condiciones y el ministerio no ha cedido. Por ejemplo, es de hecho público, conocimiento público. Ese concurso se hizo bajo la égida de la administración De Peña Mirabal. De Peña Mirabal. Sí. Nada que ver con el saliente. No, hay que reconocer que el ministro Peña Mirabal no es un hombre conflictivo, tal vez él ha sido engañado en Su buena fe. su buena fe. Sin embargo, en esa buena fe que se ha violado, él es corresponsable. Porque tanto la ADP como la Voz Populi ha indicado todas estas violaciones y él como Por ministro ejemplo, responsable, ¿usted puede mostrarnos alguna violación de esa? como ministro responsable, él debió llamar a capítulo. Por ejemplo, esta violación salió a luz pública. Esto es una joven que salió supuestamente acorde aprobada el día 20 del mes pasado, en la primera fase. 20 de agosto. Sí, y su convocatoria era para el día 29. O sea, estamos hablando Que la aprobaron antes de ir, antes de fecha. antes de fecha. ¿Qué hace el Ok. ministerio? La lleva ante los medios de prensa y dice, no, porque ella tenía que salir de viaje, nosotros le concedimos que se examine. Mentira, porque ya estaba aprobada, pero O sea, ya la tenía reservada. fue tan Burdo. burdo, y no quiero utilizar la palabra sucio, pero fue, mire, Burdo, digamos burdo. burdo, Vamos a dejarlo ahí. que si yo le digo a usted, perfecto, usted se va a examinar, puede darse un caso, venga el viernes a examinarse, yo le debo incluir en el listado formal, con tiempo, De todos los participantes. de todos. Sin embargo, miren, le incluyeron manualmente y ella firmó abajo manualmente, la agregaron manualmente. Voltéala. Ah, abajo, esa es la firma de la joven. Pero aparte de eso está violando el reglamento porque el reglamento decía que no se va a atender a ninguna persona Obviamente que se no presentase. no decimos el privilegio. nombre de la Es un joven. privilegio. Aunque fue una conversación pública, no decimos el nombre de la joven porque esto no es un programa en contra de esa joven. No, no, es no. una denuncia de la irregularidad, más no en contra de la persona. Exactamente. Ahora, eso es solamente uno. Vean el siguiente. Aquí tenemos una joven, ella también públicamente hizo- Esa conversación es pública de pública WhatsApp. de WhatsApp. de WhatsApp. Ella está ahí solicitándole a una persona del ministerio que trabaja en el ministerio que la ayude. La persona le dice, bueno, hay tantas plazas. Ya yo ayudé a mi hermana, No, pero- ayudé a pero, una pues, prima. lee la conversación, a ver. Permítanme. La conversación dice, imagínate, hoy fue que me hablaste. Eso está preparado porque solo en educación tiene 7.325 vacantes. No pueden pasar todos. Yo le resolví a una hermana mía, ya Oh, pasó. Tráfico de influencia. Y mi sobrina, Nepotismo. le toca el 25 y ya está eso resuelto. Pero tú sabes, eso es confidencial. Públicamente. Ok, y la tiró para adelante. La tiró para adelante, pero no, eso no se queda ahí. No se queda ahí. Aquí tenemos otro compañero. Ese compañero se examina, sale acorde, Acorde es aprobado. aprobado. Ok, ¿en qué fecha? Él se examinó el 12 de julio. Ok,
Ok, salió aprobado el 12 de julio. 12 de julio. Ok, Resulta que ya en la tarde, o en la nochecita, para ser más específico, cuando va al sistema, entonces aparece no acorde. ok, ¿Qué el lo- acorde es reprobado. Reprobado. Ok, Ahora, ese caso se dio varios días después con muchos maestros, que eso fue la gran bulla, ya finalizando la segunda fase. O sea, estamos hablando que hay muchas irregularidades. Por ejemplo, eso que estamos hablando, pero eso era una fiesta, eso era que alguien pasó y en la tarde entonces yo quitaba ese y ponía otro. Ponía y decía, uno mío. algo que me pasó a mí. A mí me tocaba examinarme el 22 de julio. Me cambian la fecha sin notificarme a mí para el día 18. Los compañeros me dicen, profe, están cambiando la fecha, ¿usted sabe? Le digo, no. Cuando entro, veo la fecha y solicito formalmente, vía institucional, como ellos establecieron, ¿es un que me correo den electrónico o una comunicación? un correo electrónico, porque es la única forma de comunicarnos con ellos. Ok, Y le solicito que me den la información de por qué están cambiando fechas, porque como presidente de Asomaca, que manejo varios maestros, para ayudar en el proceso, que es lo que dice aquí, y para que sea creíble, sencillamente, y hacerlo diáfano. ¿saben cuándo yo recibí la respuesta de eso? ¿Cuándo? 15 días después. Pues entonces usted no se examinó. No, porque entonces yo entré al sistema y vi el cambio. Ok. Pero lo correcto es que ellos debieron notificar De inmediato. con un correo previo. Si hubo profesores entonces que no participaron porque le cambiaron fecha y no se enteraron. Muchos casos se dieron. Pero si yo le hago la solicitud formalmente y a mí no me responden 15 días después, ¿cómo a la otra joven aparte de que fue, le concedieron eso? Le considero examinarla antes de tiempo. Exacto. Si es que le examinaron. Charlie, ¿y ustedes no han pensado, como Asomaca, proceder de forma Legal. judicial, de forma legal, contra Ok. el Ministerio de Educación? Viniendo con respecto a eso, ya sabemos que la forma correcta, que lo que la ley dice, es solicitar a la comisión la anulación. Nosotros nos dirigimos ante el ministerio el día 22 del mes pasado de agosto, donde hicimos una convocatoria. Solicitamos hablar con el señor Henry Santos. El señor Henry Santos no nos quiso recibir, pero depositamos vía secretaría una carta, una instancia, solicitándole que fuera declarado nulo el concurso. Pero aparte de eso, nosotros le solicitamos como una forma de resolver el problema. ¿Y tuvieron respuesta? No, como una forma de resolver, nosotros le solicitamos, primero, que se declarara nulo. Segundo, que todas las personas pudiéramos pasar a la segunda fase y ser evaluados vía nuestro conocimiento de nuestra área. Tercero, que se formara una comisión externa. ¿Con quién? Nosotros conversamos con el CODOSI, el Colegio de Psicólogos, y ellos están en toda la disposición, junto con la Asociación de Rectores con lo que conversamos, ADRUS, para que ellos formaran una comisión con un medio de prensa externo, ya que el ministerio ya no es creíble, para que pudieran evaluar otra vez a los docentes. El ministerio no ha querido ceder ni con nosotros ni con la ADP, dándose todas las violaciones. Nosotros le solicitamos a la presidenta Xiomara que ya esto no es un problema de paralizaciones, porque nosotros no estamos de acuerdo con las paralizaciones. Cuando usted dice Xiomara, se refiere a Xiomara Guantes. Xiomara Guantes. Le hemos solicitado al ministro por igual, pero como esto no se resuelve, nosotros estamos haciendo las gestiones para poder llegar ante el tribunal administrativo. Porque este es un problema legal. Estamos hablando que solamente con el concurso estamos hablando de 6 leyes que se han violado y derechos humanos, igualdad. Ahora, eso es la parte que tiene que ver con el concurso. La parte que tiene que ver con nosotros los maestros que tuvimos bajo el régimen de contrato, la ley 4108 y el estatuto docente establecen lo siguiente: que al menos de que yo haya violado en ejercicio en ese momento alguna norma y haya sido llevado al tribunal disciplinario, yo sigo perteneciendo a la plantilla del centro. Eso es lo que establece la ley, aunque finalice el contrato, porque si ellos van a hacer algún contrato o van a nombrar alguna vacante que haga falta porque no haya podido ser llena, entonces se debe utilizar uno de esos maestros contratados. Eso es lo que la ley establece. Claro, para no dejar la plaza vacante. Exacto, pero aparte de eso, la ley establece que después del año se nos debió evaluar, se nos debió regularizar o nombrar. El artículo 58 del estatuto docente lo establece así mismo. El artículo 29 también lo establece y establece lo que debió evaluarse, ¿no? O
O sea, que ha habido muchísimas violaciones. Pero aparte de eso, estamos hablando de un dinero de 160 millones a 190 que no sabemos a dónde ha ido de los descuentos. Pero ¿cómo 100 y pico de millones de pesos? ¿De dónde sale eso? ¿Ustedes, qué decían ustedes? ¿Tenían un fondo de ayuda No, mutua? lo que pasa es que a cada maestro contratado, como expliqué inicialmente, se le descontó 2,000 pesos. Por 8,000 maestros. ¿Pero por concepto de qué? Sí, bajo qué. 8,000 maestros son 16 millones. Y si usted lo multiplica por el año del contrato, que son 8 y 10 meses, estamos hablando de 160 y 190 millones. Ahora, ¿cuál era el concepto? Supuestamente lo que expliqué de rentas internas. Pero eso no aparece ahí declarado. Pero el salario de ustedes no califica No para el descuento de renta interna. No calificamos. Para los compañeros que nos estén viendo en sus casas, la ley de tributación, la 1192, establece lo siguiente, que en su artículo 306, que una persona se le devenga de su sueldo, si es de 400,000 al año, se le devenga un porcentaje, aumentando o bajando. En el caso mínimo, si usted lo quiere ver mensual para que no lo vea mucho, si usted gana de 35,000 pesos en adelante, usted se le descuenta un porcentaje que eso va a impuesto sobre la renta. Si usted gana menos de ahí y se le descuenta, entonces debe dársele un recibo, que no debe darse, pero si se diese, debe dársele un recibo para que Impuestos Internos le retribuya eso. Empezando por ahí. Y eso se dio en el caso de nosotros. Y lo tenemos por escrito. A ustedes le estafaron un dinero de su salario. Exactamente. Eso es como que yo esté pagando, como que yo esté pagando mi seguro y yo no esté asegurado. Bueno. Porque me estén descontando rentas internas y a mí no me corresponda pagar rentas No internas. le corresponde, pero eso es violatorio a la ley. Osvaldo, eso es penal. Es peor que no violatorio, eso es penal. Eso es penal. ¿Y en qué administración se hizo eso? Eso empezó en la administración del ministro Navarro. Ya eso podrá explicarse por qué no se dio por 4 años los concursos. Okay. Y continuó en esta gestión del... preferían tener los maestros contratados. Eso es lo que... Eso es lo que... No hubo concursos. Eso es lo que... A lo mejor me resultaba más fácil tener maestros contratados, que así podía hacer un descuento arbitrario que la ley no lo permite. Pero aparte de eso... Esta nueva administración continuó con eso. Porque cuando nosotros nos reunimos por 2 horas, que solicitamos la reunión con Peña Mirabal... ¿Y por qué no constituimos una barra de abogados para que reclamemos eso? Estamos en toda la disposición, cualquier abogado que pueda ayudarnos en eso. Vamos a hablar eso cuando salgamos del aire. Perfecto. Somos maestros que tenemos desde prácticamente junio que no vemos un chele. Pero peor, el drama social de los maestros en general es tan serio que estamos hablando de 45,000 maestros, no 40,000, 45,000. Porque si estamos hablando que se nombraron 7,000 y fueron casi 55,000, la diferencia son 45. Multiplíquelo por 4 en cada pueblo. Estamos hablando de 180,000 personas. De esas, el 85 al 90% son madres solteras. ¿Sabes que antes cuando yo tenía ese dato, yo ponía como oposición a eso y decía, bueno, pero es cierto que son personas que se van a la calle sin un empleo, pero entonces me estaban maleducando a mis hijos. Era el concepto que yo tenía, porque ya acuérdate que en un principio yo decía, bueno, es que al profesor de química lo examinaron y no sabía lo que era un enlace iónico. No. Entendía yo. Mire. Yo entendía que era que al de matemática le pusieron a hacer una división y no sabía que era eso. No, mire, Moreta, déjame explicarle que ese es otro punto que es violatorio, porque están violando la parte que tiene que ver de las juntas descentralizadas y la ley de educación. La junta descentralizada está creada en la ley de educación. No es más que el organismo supuestamente descentralizado, independiente, que regula los centros educativos. Está compuesta por el director, los maestros del centro, el consejo de estudiantes del centro y un miembro de los padres. Okay. Si un centro tiene más de 300 estudiantes, el director tiene la facultad de nombrar interinamente el maestro que necesite y mandarlo a recursos humanos. El director lo dice así mismito. En el artículo 103. Aquí en el aire con ustedes. Seguimos con el profesor Charlie Romero, que nos está dando
una cantidad de información que no tenía. Wow, porque Oye, cuando conocemos la verdad, sentimos que el mundo se nos viene encima, como dije en un principio. ¿Cuántas verdades tú estás diciendo? Tengo que hacer un mea culpa. Yo creía, es más, yo me sentía con el derecho de cuando yo encontrara a un profesor que me decía que como uno es político, y mira fulano, ayúdame. Yo tenía como un tiro en la recámara para decir, hermano, pero usted tiene que volver a la escuela para poder aprender a enseñar. Porque si usted se quemó, es porque entonces usted no fue un buen alumno. Miren. Perdón, profesor. Ajá. Muchas veces, Osvaldo, que el que está fuera del ambiente cree que la culpa es del maestro. Bueno, pero oye esto, sí. esta información que te voy a dar. En el caso de los llamados récords de notas, tú pides un récord de notas aquí en el distrito 1501, que es el que le corresponde a los Alcarrizos. Tú pides un récord de... Bueno, les decíamos antes de irnos a la pausa que en el mismo caso de los llamados récord de notas, cuando un padre va, por ejemplo, al distrito 1501, que es que corresponde a los Alcarrizos, el formato de ese récord de notas es totalmente diferente al que te exigen en el distrito 1504, al que te piden en el distrito 1505, al que te piden en el distrito 1002 de Sabana Perdida, son totalmente diferentes. No hay una unicidad. No tenemos un formato. O sea, el problema está desde arriba en muchos de los casos. Ellos le exigen al maestro, organización, una serie de cosas que ellos no dan. Yo creo que nosotros deberíamos educar a educación. Sí. Mire, Moreta y Mejía, miren, hay maestros que son de nuevo ingreso, que con el tiempo van ganando la experiencia. Todo el que inicia en un empleo, en un trabajo, con los años va ganando experiencia. En el caso mío, como yo le dije, yo tengo 8 años, hay maestros que tienen mucho más años. Yo tengo 25. 25. A mí me dieron la evaluación y me dieron una carta solicitándole al ministerio que se ratificara mi nombramiento. O sea, los maestros están preparados y tienen deseo de prepararse. Ahora, parte de esa preparación tiene que ver con el ingreso. Por ejemplo, esta es otra compañera de Samaná, donde ella también se le dio una carta y certificados, cada maestro recibió su certificado y una carta solicitándole que se quedaran, y esa ha sido la realidad de los centros. Y que, ¿verdad? Excelente dominio. Claro, siempre hay formas que se deben mejorarse, pero en el proceso es que se va logrando. Claro, en el camino. Por ejemplo, de las violaciones que hemos hablado, nosotros tuvimos que irnos al MAP, el Ministerio de Administración Pública, que es el órgano rector de todas las instituciones del Estado, y solicitarle a ellos que emitieran una comunicación al ministerio con respecto a qué punto, a lo que era regalía de Navidad que no se nos pagó, violando lo que es Código Laboral, Constitución, Código Civil, violando lo que es también las leyes 105-13 que está establecido ahí, violando también la ley 4108, que es la ley que rige todo lo que tiene que ver con el Estado. Y ellos emitieron una carta diciéndole al ministerio que ellos deben agregar a los contratos lo que es el sueldo de Navidad que no se ha pagado. Y eso no perime. No perime. Lo deben. Eso es una Y deuda. Una deuda. Y si ustedes van a justicia, pueden hasta ser condenados al pago de unas 30. Seguridad social, que tiene que ver con algo penal, es penable. En el artículo 146 y 145 establece la responsabilidad del funcionario de inscribir. No soy yo que tengo que pedirlo, es él que tiene que inscribirme. Sin embargo, lo pedimos y no lo quiso Y aún así hacer. no temperó. Aparte de eso, lo que Estamos son las hablando de vacaciones. Peña Mirabal. Peña Mirabal, eso afecta al ministro Navarro, al ex ministro Navarro, porque él tiene responsabilidad hasta los 12 meses. Okay. Y continuó en Peña Mirabal. Pero todo eso adicional se agrava con lo siguiente. Se violó lo que tiene que ver el artículo 119 del Código Laboral, que establece lo que es el salario. El salario debe ser pagado, terminado la obra, en no menos de 24 horas. Y a nosotros se nos pagaba cada 3 meses. Dios mío.
mío. Y entonces esa familia, ¿cómo hacen para sustentarse? Cogían prestado, hacían deuda y cuando llegaban los descuentos, si era 60,000 que le correspondía, menos los 6,000, 54,000, entonces pagaban. Yo tengo aquí estados de cuentas que representan eso. O sea, no es algo que... Y era Vox Populi. Ustedes recuerdan en febrero del año pasado una marcha que se hizo y una protesta frente al ministerio solicitando el pago de 4 meses de salario. Lo que estamos hablando aquí es que el ministerio, con los 2 ministros que han estado, han violado más de 19 leyes. Si somos un país que nos respetamos con un marco jurídico, esos 2 ministros no deben estar ahí. Profesor, ¿cuántos profesores fueron a concurso, a evaluación? A evaluación, según datos del ministerio, fueron 54,000 y algo, casi 55,000. ¿Cuánto aprobaron? De esos, aprobaron, se está hablando de 7,000, que ha sido lo que se ha nombrado. 7,000. Hay que ver, si yo como profesional se me quema una cantidad de personas así, yo me evalúo, Si yo le digo a yo usted, me reviso. explíquenos en breves minutos por qué tantos profesores reprobaron, ¿qué usted diría? Primer componente, los elementos que se evaluaron no era lo que la ley decía que debían Se evaluarse. examinaron de lo que no debían. Exacto, yo no lo podría, si usted yo lo examinara con un examen de ingeniería, ¿usted lo aprobaría? No, yo no soy ingeniero. Porque no es ingeniero, pero aparte de eso, los elementos que tienen que ver con los parámetros que se fijen, ¿qué? Una forma, la asistencia, la calificación, la integridad, todo lo que usted quiera poner, que el ministro puso 9, no salieron ni ahí. Lo único que salió fue el compromiso docente y un maestro que pasa 2 años bajo contrato, 1 año bajo contrato, está más que probado el compromiso, cobrando cada 4 meses y no abandonar las aulas. De los maestros contratados, usted no vio una paralización. Se mantuvieron firmes ahí. Por lo tanto, son muchísimas violaciones que tienen que ver. Eso es el resultado. Pero aparte de eso, nosotros entendemos que hay otros componentes que pudieron haberse dado. ¿Cómo qué? Como dicen, el palo acechado. ¿Qué es el palo acechado? El palo acechado sencillo, que yo le digo a usted, le voy a evaluar de química, y yo vengo y le evalúe a usted con componentes de matemática o de sociales. Hay cultura general. Te ponga a resolver una ecuación simultánea. Una derivada. Para caer en un problema de química. Una derivada, como decimos nosotros, los maestros porque vemos un poquito de esos conceptos, damos un tema que se llama derivada de la velocidad. Deriva el que sabe. Integra el que puede. Integra el que puede. Ese concepto usted lo maneja. Exacto. Porque son conceptos que vienen con otros conocimientos entrelazados. Imagínense que yo le dé a un estudiante esos conocimientos sin antes darle una plataforma. Ni siquiera un manual una guía no se nos entregó, donde públicamente se dijo que sí. Y a nosotros, en la reunión que tuvimos en febrero, se nos dijo también que se nos iba a entregar. ¿Qué piensa que Asomaca debiera hacer en lo que queda de esta lucha? Perfecto, mire, la postura de Asomaca con cada maestro fue lo siguiente: le dijimos, intégrense a las aulas. Mi caso, yo le dije, yo voy a trabajar aunque sea 2 meses sin cobrar, hasta finalizado septiembre, en lo que se resuelve este conflicto, para que los muchachos no pierdan la clase. De hecho, yo tengo una... Eso es muy altruista. Yo tengo una plataforma para situaciones cuando no se dan huelgos, situaciones que los estudiantes no pueden, y ellos pueden conectarse, hacer la clase y enviarla online e interactuar por ahí también. Sin embargo, hay ordenanzas que no permiten que si tú no estás nombrado, tú no puedes estar trabajando dentro del centro. Sin embargo, el ministerio llamó a personal docente y llamó a padres que deben integrarse como parte de la comunidad. Sin embargo, se está violando. O sea, el discurso del ministerio está divorciado con lo que la ADP quiere. Eso quería preguntarte. ¿Qué relación o qué postura tiene la ADP Asomaca frente al Ministerio de Educación en este caso de las evaluaciones? Perfecto. En el día de hoy se dio una reunión donde iban a retomar la ADP y el ministerio las comunicaciones, las negociaciones para solucionar este conflicto, porque
el magisterio, maestro nuevo, maestro contratado, ADP, maestro en general, nuestro compromiso es con los alumnos, con la calidad educativa. De hecho, en nuestro estatuto de ASOMAC, eso es lo primero que nosotros establecemos. Pero, ¿cuál es la posición de ADP? Sencillo. Le ha entregado un pliego de demandas que por años ha venido exigiendo. El ministerio le dice, sí, vamos a hacerlo, y luego rompe las negociaciones, violando. Eso es lo que ha generado este conflicto. Si ellos no hubiesen cambiado los parámetros de un 3.62, que es violatorio, pero se estableció, no se hubiese dado este problema. 10,000 y pico de maestros, dice la ADP, que si se soluciona ese problema hubiesen ido a la segunda fase, y el ministerio no se dio en eso. ¿Cuántas plazas para maestros estaba buscando el Ministerio de Educación? Tenía 8,000, estaba hablando de que iba a buscar 10,000 más, estamos hablando de 18. De 18. ¿Y cuántos concursaron? Algunas veces dicen que 10, concursaron 54,000. Ojo, ellos violaron también lo que tiene que ver con las personas que eran habilitadas. Okay. Que la ley les permite, la ley no dice que no pueden ir. Le negaron a los que eran habilitados Mucha poder gente participar. hizo la habilitación, gastó su dinero en esa preparación. Que es una ordenanza del mismo ministerio. Sí, Es yo- una ordenanza del mismo ministerio que establece las habilitaciones. Están violando sus propias ordenanzas. Sí, porque si usted tiene las competencias para trabajar en educación. La ley de educación lo establece, el estatuto lo establece, pero aparte de eso, O sea, una ordenanza Asomaca. del mismo ministerio, señor. Es como que Asomaca yo quiere diga que el Ministerio de Educación vuelva a su propia ley. a todas las leyes que ha violado, a todas. Pero ¿por qué se dan esas situaciones? Miren por qué, señores. El ex ministro anterior fue arquitecto. Aunque diera clase, no se identifica porque él es arquitecto. El ministro actual, al quien le debo respeto porque nunca le he escuchado, ni me van a escuchar de mis palabras diciendo nada impropio hacia la persona, porque es un hombre, como lo vemos, apacible, escucha, y eso me lo demostró cuando por primera vez yo hablé con él. Sin ¿Usted embargo, llegó a hablar con él y plantearle sí, esta situación? Sí, y él personalmente me dijo, yo lo voy a recibir, miren, y así mismo a la semana nos estuvieron llamando y recibiéndonos. Sin embargo, y ustedes no lo han escuchado ni siquiera saliendo de los lugares, que un maestro se le acerque y de que él no lo reciba. Él escucha, pero es contable, su función es institucional, no es una función pedagógica. Okay. Entonces, por lo tanto, no se No identifica. es pedagogo. No se identifica. Ni Navarro era pedagogo. Charlie, Tampoco. ¿Cómo? Arquitecto. Charlie, Ok. ¿cómo se las ingenia sea, un tú miembro de ASOMACA cuando tiene que explicarle al prestamista, al cobrador de la financiera, al propietario de la vivienda? ¿Cómo se las ingenia un miembro de ASOMACA para explicar todo eso? Hay un dicho que dice que el que debe ruega y suplica. Pero Ruega o paga. yo me imagino que cuando duran 4 o 5 meses, 6 meses sin ver ni siquiera un salario, cuando llega ese dinerito ya deben el doble. El doble. Por ¿Pudiera ejemplo, existir alguna el último otra sueldo que yo explicación? el último sueldo que yo recibí me correspondía a 40,000 pesos, que eran 2 meses. Recibo 36,000. De esos 36,000, el banco se queda con una partecita, me quedan 35,000. Cuando yo empecé a pagar dividendos, yo quedé como que era debiendo, pero menos. Tan sencillo. Es el caso mío, pero yo quiero que nos vayamos a los pueblos, señores. Monción. En Monción faltan más de 100 maestros. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Y es un pueblo que normalmente todas las personas que están ahí se ¿Cuántos fueron al conocen. concurso en Santiago Rodríguez? Fueron en Santiago total, Rodríguez. en esa regional, fueron 1,600 y pico, ¿Y que fue cuánto la gráfica aprobaron? que le pasé, 400 y pico. El ministerio ¿Cuánto tiene que evaluar necesitaba? ¿Cuánto andaba buscando educación ahí en esa región? todo lo que estaban, todo lo que fueron, se necesitaban. Y entonces, si lo necesitaban, ¿por qué lo reprueban? Porque lo que estamos hablando Es que evaluaron de algo que no tenían que evaluar. de evaluar. Pero aparte de eso, de lo que evaluaron, porque vuelvo y quiero hacer un hincapié ahí y hacer una justicia. Lo que ellos evaluaron, un ejemplo, yo tomé Charlie. prueba de administración, esa prueba, yo llené las 50 preguntas. Yo tengo experiencia en el área de venta, tengo, como le dije, experiencia en el área de economía, ¿verdad? Contable soy. O sea, yo me formé Sí, cuando Charlie, joven. pero no solo eso, tú además, yo he visto que tú tienes un manejo excelente de las leyes. Yo
Y sé lo que conocimiento llené, extraordinario. y sé lo que llené, y sin embargo salgo de que reprobado en esa área. Charlie, si tú tuvieras ahí enfrente tuyo al Ministerio de Educación Al y ministro, al sobre ministro de Educación y te diéramos 4 minutos para que tú le explicaras a él el problema y la solución, ¿cuál sería tu planteamiento? Perfecto, con todo el respeto que él me merece como ministro y como individuo, quiero decirle que la solución de este problema viene primero con la anulación del concurso, tan sencillo, y pasar todo el mundo a la segunda fase. Volver a la ley, tan sencillo. Lo que la ley dice es lo que se debe hacer. Segundo, que se ponga en la situación de más de 180,000 personas, del 85% de madres solteras que están pasando necesidades. Madres que dedicaron tiempo, que en diciembre no vieron una cena de Navidad. Madres que no tuvieron, como el caso que yo conozco de una madre embarazada. Esa madre se le presentó una situación y no tenía para poder resolver en el hospital. Eso es un drama social. 180,000 personas y de ese el 80% son madres solteras. Y no son madres que, si usted me dice, bueno, no son del área, no están preparadas, perfecto, pero son personas que están preparadas. Si se quemaron, si aparecieron quemadas, fue por el problema del sistema que ustedes prepararon. Gracias, Charlie. De verdad que tu comparecencia aquí ha sido esclarecedora. Yo tenía un concepto totalmente equivocado y errado. Y vuelvo y te repito, igual que yo, mucha gente en la calle creía que era que el profesor no se había preparado. Muchísimas gracias a Mejía y Moreta y a público de Matinal, Nocturnal 229. Le agradecemos por habernos observado. Miren, cuando vean un maestro de estos que están ahora mismo desempleados, por favor, identifíquense con ellos, que nuestra posición es la de nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, Charlie. Hasta la próxima. Hasta la amigos. próxima. Muy buenas noches. Muy buenas noches.